El tema es servicio móvil marítimo, es un tema complementario. Como ustedes saben, este es un curso de radiocomunicaciones que no se limita al tema de radioaficionado, pero es dentro del servicio de radioaficionado. Entonces, vamos a repasar algún servicio como es este. Después vamos a hablar sobre el servicio de radiodifusión, en particular de radiodifusión en alta frecuencia. O sea, ir tocando distintos servicios. Y este es uno de los quizá más interesantes que haya, ¿no? Al menos el que a mí me interesa en particular. Bueno, vamos a empezar como definir justamente qué es el servicio móvil marítimo. Daniel dijo que había estudiado. Sí, ya que te contesté. Bueno, pero, no había nadie todavía. Bueno, por eso, ahora ni grabando estábamos, así que... Preguntale a Aldo. Bueno, ya te contesté. ¿Quién contesta? No, yo no sé cómo para contestar la pregunta así, no sé. Puedo payar si quieren, pero no. Primero es un servicio móvil. Somos varios. Móvil marítimo es un servicio móvil, que tiene la particular de que es entre estaciones marinas, o sea, entre estaciones costeras, estaciones de barco, entre barcos y barcos, entre barcos asociados y demás. La idea del servicio es marina. Y tiene varios servicios secundarios, podemos decir, ¿no? Uno es el servicio de operaciones portuarias, justamente el que se dedica a realizar bueno, ese es otro de los agentes, ¿no? Los agentes portuarios. Tenemos dentro del servicio costeras, puertos y barcos. Básicamente es eso, ¿no? Y bueno, dentro del servicio tenemos el servicio de operaciones portuarias, el servicio de movimiento de barcos, el servicio de radiodeterminación, el de radionavegación y de radionavegación marítima. Esos son los servicios que tenemos dentro del servicio móvil. Daniel, Daniel. ¿Sí? Lo que no entendí, ¿qué quiere decir radiodeterminación? Bueno, radiodeterminación es el servicio de radiocomunicaciones con fines de radiodeterminación. ¿Qué quiere decir radiodeterminación? Bueno, es la capacidad que tienen determinados dispositivos, no de telecomunicaciones, sino de determinar las ubicaciones dentro del globo terrestre. Radiodeterminación es el GPS. Hoy el GPS es una forma de radiodeterminación. Por eso se incluyen las radiobalizas y los dispositivos de salvamento. Sí, es uno de los servicios que utiliza radiodeterminación, ¿no? Y otra cosa es radionavegación, ¿no? Que tiene que ver, es decir, no tiene que ver con el posicionamiento, sino tiene que ver con la navegación marítima o aérea. Los dos servicios, móvil marítimo y móvil aéreo, están emparentados. Son una cosa muy distintas, pero en realidad tienen la misma esencia. Y en algún lado tiene incluso algún punto en común. Bueno, materia normativa. Bueno, les cuento que en materia normativa a nivel internacional lo rige básicamente lo que tiene que ver con el servicio de radiocomunicación es la OIT. Ahora lo hace sí en coordinación con la Organización Marítima Internacional que se llama la ONU. Y en materia nacional entramos en una nebulosa. En algún momento preguntamos, hace unos meses atrás, queríamos saber y que se nos informara sobre si existía el reglamento del servicio móvil marítimo en URSEC, y se nos contestó que no. En realidad nos contestaron, aún está en proceso el proyecto de reglamento de SMM y SMA, SMM móvil marítimo y aeronáutico, o sea, no hay un cuerpo normativo común, sí hay distintas reglamentaciones o resoluciones que tienen que ver con el servicio. Lo que sí está claro es que la URSEC pide dos tipos de autorizaciones en esta materia. Uno es la licencia de estación de radioeléctrica de barco y otro certificado operador de servicio móvil marítimo. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Eso es entonces lo que tiene que ver con reglamentación. O sea, a nivel internacional, UIT, a nivel nacional, por ahora no hay un cuerpo único. Bueno, segunda, dice, ¿qué modo de emisión actualmente son usados dentro del SMM y en qué ámbito y sistemas? Ustedes saben que durante mucho tiempo se utilizó la radiotelegrafía. Hoy día la radiotelegrafía Morse, un código Morse, ¿no?
hoy día se ha dejado de utilizar. ¿Qué otros modos se encuentran? Hay. En frecuencia modulada se escuchan. En frecuencia modulada, Sí, en VHF. pero también en FSK, RTTI, ASK y PSK. Sí. Yo estuve mirando todos los equipos que tienen y es impresionante. Lo que se abandonó, el modo de emisión que se eliminó allá en el 2007, creo, 2007, 2009, fue la radiotelegrafía dentro del server. La radiotelegrafía me refiero en código Morse. Porque se mantiene una forma de radiotelegrafía que es el radioteletipo de impresión directa en banda estrecha, que se llama, con unos dispositivos llaman NAPTEX. Ahora lo vamos a ver. En realidad se utiliza la FM, una frecuencia modulada o modulación de frecuencia en VHF. La USB se usa invariablemente tanto en MF como en HF, o sea, en onda media y onda larga. Ustedes saben que la onda media es muy importante dentro del servicio. Vamos a ver. Bueno, lo que le contaba, la radiotelegrafía de impresión directa en banda estrecha, en aptex, y como dijo Daniel, se usa el FSK, el PSK, y tonos en FM para un sistema de llamadas digitales, es el sistema de llamada selectiva digital, es un modo digital, que se utiliza respectivamente en MF, HF y VHF. La tendencia hoy día es ir abandonando lo que es telefonía, no abandonando todo, pero sí ir reemplazando por lo que son los modos digitales, básicamente. Bueno, ¿qué es la OMI, el SOLAS y el SMSSM? Organización Marítima Internacional. Ajá. El sistema de guarda de la vida en el mar. Exacto. Y el otro no me acuerdo. Y el otro es el... ¿Sí? Decilo, Camarán. ¿Cómo? Bueno, la OMI es Organización Marítima Internacional. SOLAS, sí. El SOLAS es un acrónimo en inglés que es Safety of Life at Sea. Algo así como seguridad de la vida en el mar. Y el SMSS es una sigla en castellano que en inglés, en castellano es Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo. En realidad es un protocolo dentro del SOLAS. Lo que quería aclarar es que la OMI es un organismo dentro de la ONU. Es un organismo, sí, dentro de las organizaciones de Naciones Unidas, especializado, como el OIT. Bueno, ¿qué son las áreas marítimas? Esto es interesante. Y la territorial nacional, aguas internacionales, todas esas cosas. Sí, claro. Dentro del SOLAS y dentro del SMSM se definen cuatro áreas marítimas. La área 1, zona 1, que es aquella que está bajo cobertura. En realidad, esto se define por el tipo de cobertura que tiene la radio, ¿no? La zona 1 tiene que ver con la cobertura que se da desde VHF, o sea, la cobertura de los VHF. La 2 es la que tiene cobertura de MF. Y la zona 3 es el área que solamente puede ser cubierta métodos satelitales o utilizando la HF, la onda corta. Y la zona 4 es una zona muy particular porque es la zona polares, donde incluso hay dificultades de acceso arriba de los 70 grados de latitud, de latitud sur o norte, que son las zonas polares, donde hay dificultad incluso de tener acceso con modos satelitales. O sea, estas tres zonas, estas 3 y 4 zonas se definen por el grado de cobertura que pueden tener las ondas en particular que se utilizan, ¿no? VHF, MF o HF. Bueno, los equipos que se utilizan justamente en telefonía, lo que se requiere son aquellos que
cumplen las metas, ¿no? O sea, si uno va a navegar en la zona 1, va a tener que tener un VHF, si está en la zona 2, va a estar en la... después, bueno, en detalle esto, la zona 2 MF y la zona 3 tiene que ver con el HF. Bueno, vamos a definir Ahora socorro, pregunto. urgencia y seguridad. Ya lo hicimos en alguna oportunidad. ¿Alguien se Daniel. anima? Lo hicimos cuando hablamos justamente de abreviaturas, código y demás, y protocolos, todas esas cosas. ¿Qué es socorro? Y un pedido de ayuda. Peligro, sí. El pedido de ayuda, ¿por qué? Por un de peligro muerte, ya, inminente. inminente que Claro. requiere asistencia inmediata. En general, que tiene que ver con riesgo de vida, ¿no? Claro. La urgencia es un grado un poco menor, ¿no? Y Tiene que ver con que se va a emitir un mensaje urgente relativo a la seguridad de una estación móvil o la seguridad de una persona, sin que sea un requerimiento de asistencia inmediata. Y seguridad indica que la estación que los transmitirá tiene un mensaje cuyo contenido es un aviso importante para la seguridad de la navegación o, en general, también pueden ser de tipo meteorológico. Esos son los 3 escalones que hay, ¿no? ¿Y para qué se reserva? ¿Ustedes saben cuál es el canal 16? Daniel lo estuvo nombrando hoy. Sí, es el canal que está en la frecuencia 156.800 Muy bien. ¿Y para qué se reserva ese canal? y para las emergencias. Dentro de la banda marítima, ¿no? Para emergencias. En realidad, no solamente para Pero- emergencias, para todo lo que es tráfico de socorro, urgencia y seguridad, y también llamados. Se puede hacer llamados cortos ahí. Y de Pregunto. acuerdo a los protocolos que existen, es cambiar de frecuencia, ¿no? Pero es para la zona 1. Sí, claro. Pero me refiero que ese canal se reserva para no para hacer comunicados, para no comunicar entre estaciones, sino para atender los protocolos socorros de urgencia y seguridad y llamados, ¿sí? Llamados de estaciones, y uno después se traslada a las frecuencias que se convienen o que están asignadas para ello. Eso es lo que tiene con el canal 16. Daniel, ¿Saben Pero- el canal 16? ¿Sí? para hablar en radio, en la banda marina, tenés que estar autorizado con el brevet, por ejemplo, que le dicen para las embarcaciones de pesca. Exacto. Eso es una Simplemente cosa. eso, ¿no? Usted sabe que el canal 16 y algunas otras frecuencias son de uso común. ¿No? Ajá. Ustedes recuerdan cuando hablamos de uso común, uso libre y demás. Bueno, es de uso común. Pero, o sea, son de libre utilización entre las estaciones, pero se requiere un permiso. Hay una idea equivocada que la frecuencia la puede utilizar cualquiera. No, la tiene que usar naturalmente las estaciones que tienen el permiso correspondiente dentro del servicio móvil marítimo, ¿no? Yo he escuchado algunas cosas de gente que dice que ahí se puede transmitir. No se puede. El uso común, recuerden de que es de uso, no se requiere, no se otorga ese canal a nadie en particular, pero se requiere una autorización. Y el canal 70, y la frecuencia esta que está ahí, 2187.5, canal 70 de VHF, y la otra es de MF y de onda larga, y en onda corta hay unas cuantas frecuencias, 5 o 6 frecuencias más. ¿Se utiliza para qué? ¿Ustedes saben para qué se utiliza? ¿Se reserva ese canal? Y es para las emergencias. Sí, no. En realidad ahí corre un sistema en particular que yo lo nombré recién, ¿no? Para el sistema de llamada selectiva digital. Ahí donde se escucha y se transmite Sí. en el sistema de llamada selectiva digital. Tanto en el canal 70 como en esta frecuencia, son las frecuencias de uso de este sistema. Bueno, y aquí nos quedamos. Ahora vamos a ver en particular de qué se trata esto. Bueno, el tema de hoy es el taller B, en realidad de la primera parte. Este taller lo había quedado postergado, ¿no? Que es sobre el servicio móvil marítimo. Reglamentación internacional. El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene en su edición del 2016 el texto completo de todas las normativas
en materia adoptadas por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en Ginebra en 1994 y sus posteriores actualizaciones. Desde el año 1995, que no, salvo algún tipo de retoque que hubo, el cuerpo normativo que tiene que ver con seguridad en el mar, el Servicio Móvil Marítimo, se trató en 1995 y es el que se mantiene. Como dije, hubo algunas modificaciones, pero fueron ínfimas. Reglamentación nacional, según, como les conté, se nos informó, aún está en proceso el proyecto de reglamento del Servicio Móvil Marítimo y el Móvil Aeronáutico, por lo que las actividades relativas a operaciones radiales marítimas no cuentan con un cuerpo normativo unificado, sino con resoluciones específicas para situaciones en particular. Lo que sí, la URSEC pide dos tipos de autorizaciones: la licencia de estación de radioeléctrica de barco, que es un trámite requerido para instalar una estación radioeléctrica a bordo de una embarcación, incluyendo el otorgamiento de su distintivo de llamada, y lo que se llama el número de identificación del Servicio Móvil Marítimo, que se abrevia MMSI. No podemos ver qué se trata de esto, pero es una manera de identificación adicional que hoy día tienen las estaciones del Servicio Móvil Marítimo, que se utilizan básicamente para lo que es la llamada selectiva digital. Es otra forma de identificar estaciones de radio, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos de identificación de radio allá, con la idea de hablar sobre distintivo de llamadas? Dijimos que existían otras formas de identificación, y esta es una de ellas, ¿no? Bueno, certificado de operador del Servicio Móvil Marítimo es un documento requerido para operar equipos de radio a bordo de barcos. Esto es lo que se requiere, es decir, en particular, para poder operar, ¿eh?, una estación dentro de un barco. Vamos a hablar un poco de terminología. Bueno, el servicio móvil marítimo lo vamos a definir como el servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones de barco, entre estaciones de barco o estaciones de comunicaciones a bordo asociadas. También pueden considerarse incluidas en el servicio las estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento y las estaciones de radio baliza de localización de siniestros. O sea, todas las combinaciones posibles de lo que tiene que ver dentro del servicio. En particular, entonces, tenemos el servicio de operaciones portuarias, que es el servicio de móvil marítimo en un puerto o en sus cercanías, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren únicamente a las operaciones, el movimiento y la seguridad de los barcos, y en caso de urgencia a la salvaguardia de personas. Y el servicio de movimiento de barcos es el servicio de seguridad dentro del SMM, distinto del servicio de operaciones en el anterior, portuarias, entre estaciones costeras y estaciones de barcos, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren únicamente a el movimiento de los barcos. Servicio de radiodeterminación, hablamos hoy, es el servicio de radiocomunicaciones para fines de radiodeterminación. El de radionavegación tiene que ver con el servicio de radiodeterminación, de radiodeterminación. Me sigo yendo. Es el servicio de radiodeterminación con fines de radionavegación, y el servicio de radionavegación marítimo en particular es el servicio de radionavegación destinado a los barcos y a su explotación en condiciones de seguridad. Después se define también, bueno, este es un concepto común, el de estaciones, que ya lo vimos, que se refiere también dentro del servicio de radioaficionado y los demás. Pero la estación de embarcación o dispositivo de salvamento es una estación móvil del SMM o del Servicio Móvil Aeronáutico, destinada exclusivamente a las necesidades de los náufragos e instalada en una embarcación, balsa o cualquier otro equipo o dispositivo de salvamento. Ustedes ven que aquí es donde se amalgaman el servicio de móvil marítimo con el servicio móvil aeronáutico, justamente en lo que tiene que ver con la salvaguarda de la vida, ¿no?, en el mar. Después tenemos estaciones costeras, es una estación de tipo terrestre. Ustedes saben que ya definimos lo que es una estación terrestre del servicio móvil marítimo. Y una estación de barco es una estación móvil del servicio móvil marítimo a bordo de un barco no amarrado de manera permanente y que no sea una estación de embarcación o dispositivo de salvamento. Estamos hablando de naves en movimiento, que se mueven, que se pueden mover. Bueno, estaciones de comunicación a bordo son estaciones móviles de baja potencia,
destinadas a las comunicaciones internas a bordo de un barco, entre un barco y sus botes o balsas durante ejercicios u operaciones de salvamento, o para las comunicaciones dentro de un grupo de barcos empujados o remolcados, así como para las instrucciones de amarre y atraque. Y la estación portuaria es una estación costera del Servicio de Operaciones Portuarias. Modos de explotación, bueno, tenemos los modos que vimos cuando vimos operación, ¿no? Bueno, el simplex es el modo de explotación que permite transmitir alternativamente en uno u otro sentido en un canal de comunicación, por ejemplo, mediante control manual. Así se define dentro del servicio, ¿no? Y después tenemos el duplex, el modo de explotación que permite transmitir simultáneamente en los dos sentidos de un canal de telecomunicación. En este caso estamos hablando de un full duplex, un duplex verdadero, ¿no? Porque la idea es transmitir en forma simultánea en los dos sentidos del canal. Y el semiduplex es el modo de explotación simplex en un extremo del circuito de telecomunicación y de explotación duplex en el otro. O sea, es la combinación, cuando hablamos de semiduplex hablamos de la combinación de los dos anteriores. Nomenclatura. Bueno, esto ya lo conocemos nosotros. La UIT divide el espectro radioeléctrico en 12 segmentos. Los que a nosotros nos va a interesar dentro del servicio son los que tienen el número 6, 7 y 8, que nosotros conocemos como MF, HF y VHF, o sea, onda media, onda corta y VHF propiamente dicho, ¿no? Esto como radioaficionado lo conocemos. Bueno, la banda es una porción del espectro radioeléctrico, lo hemos definido también como radioaficionados, con características comunes reservadas a la utilización de diferentes servicios radioeléctricos. Es el concepto de banda de frecuencia. Bueno, y acá tenemos lo que son las bandas del servicio móvil marítimo, ¿no? Tenemos una banda en el segmento de MF, onda larga, onda media, perdón, que va de 2170 a 2194. Y acá está el canal de emergencia, ¿no? 2182. Y después las otras bandas son las bandas que hay del servicio dentro de la onda corta, salvo la última de VHF, que era la banda marina, que va de 156 a 170 MHz. Bueno, canal. ¿Cómo definimos un canal? Todavía no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer más adelante. Lo hicimos cuando hicimos el curso CX, ¿no? Es una parte del espectro de frecuencias. No, lo hablamos también cuando hablamos del servicio de banda ciudadana, ¿no? Es la parte del espectro de frecuencias que se destina a ser utilizado para transmisiones de señales y que puede determinarse ya sea por dos límites especificados, o sea, el principio y el final, o por una frecuencia central y la anchura de banda asociada o por cualquier otra indicación que se le pueda a alguien ocurrir equivalente. Es decir, es como la OIT define el canal. O sea, el canal se define como desde dónde empieza a dónde termina, o el medio donde está la frecuencia central y qué ancho tiene el mismo. Bueno, en VHF, la banda marina, la canalización de la banda marina, va de 156 a 162 MHz. Dentro del segmento de VHF, la banda de frecuencia 156 hasta 162 está dedicada al uso marítimo. Está dividida en 55 canales separados de 25 kHz cada uno. Inicialmente existían nada más que 28, separados por 50, del 1 al 28, y ya en el 72 se le intercalaron los demás, numerado del 60 al 88. O sea, se extendió la banda en materia de canalización. Existen canales para la operación simplex y otros de canales duplex, y cuando hay, por supuesto, un canal duplex, se utilizan dos canales en particular. O si uno ve el listado va a ver eso en particular. Y bueno, acá tenemos la canalización, en especial el canal 16, cuya frecuencia central es 156,8 MHz. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Cómo se delimita el canal, ¿ya? Restando 12,5 para un costado y sumando 12,5 para el otro. Así se definen las frecuencias de inicio y de fin, lo que hablamos recién. Radiotelegrafía. Vamos a pasar rápido esto porque ya lo vimos más de una vez. Lo vamos a ver en modos cuando demos técnica.
La transmisión a larga distancia y sin el transporte físico de signos escritos. En sentido genérico, la transmisión de caracteres mediante un código y o protocolo preestablecido es lo que se entiende por telegrafía. La radiotelegrafía o la telegrafía sin hilos, en particular, o inalámbrica, es la que se hace usando las ondas electromagnéticas del espectro radial. En particular, el modo de onda continua, continuous wave o CW, es una onda electromagnética que tiene una constante amplitud y frecuencia y se entiende además por onda continua el modo de transmisión de radio en que la onda portadora se enciende y se apaga y por lo tanto se pueden enviar señales con determinados códigos, ¿no? La información es codificada mediante impulsos diferentes. ¿Sí? Perdón. Volver a lo anterior, que dividen en canales ese tramo de la frecuencia. Es para que ir directamente a un punto ¿cómo te puedo decir? Dividen la... Se me colgó Camarán. La canalización siempre se utiliza para facilitar la operación. ¿Me están escuchando, no? Ahí arrancó. La canalización, sea donde sea, se utiliza básicamente para facilitar la operación, ¿no? Porque es más fácil. Por eso, para ir más rápido. Más rápido y más fácil, ¿no? Y requiere menos conocimientos técnicos. Y es esa frecuencia, chao. Sí. Pero el equipo ya está preparado para eso, lo del equipo de ellos, ¿no? Claro, sí. Y sí, en realidad cuando se utiliza canalización tiene ese sentido, ¿no? Es rápido, práctico y requiere incluso menos conocimiento, ¿no? Menos conocimiento. Claro, porque lo podés hacer con otro equipo, pero tenés que ir más. A ver si. Tenés que ajustar a esa frecuencia específica para ir a tal canal. Claro, cualquier equipo de banda marina viene delimitado en canales y es fácil recordar el canal 16 y ir ahí y no acordarse los que están en medio 156,8 y hay que restarle 12,5. Eso es complicado y lo sabemos nosotros porque tenemos más conocimientos técnicos. Pero en realidad la canalización siempre tiene eso, es más simple y más rápido. ¿Ah? Muy fácil. Bueno, los VHF marinos incluso tienen una tecla donde uno aprieta y directamente va al canal 16, ¿no? ¿Quedó claro? Seguimos entonces con radiotelegrafía. La información es codificada mediante impulsos de diferente duración de periodos encendido apagado, lo que en el código Morse significa una raya y un punto. Y la ventaja que tiene CW es que ocupa poco ancho de banda y tiene gran penetración debido a que la relación señal-ruido es muy alta y entonces permite condiciones favorables de propagación ser escuchado. Por ese motivo, junto con la otra variante que había, que la onda continua modulada, o sea, es un modo muy similar al anterior, pero en realidad la onda se modula, se le coloca un tono de audio, que por eso hasta 1987 el servicio móvil marítimo, tanto como para tráfico normal como comunicación de emergencia, utilizaba la radiotelegrafía. Hoy día no se hace. El radiotipo es un sistema en que dos terminales, hablando de radiotelegrafía de impresión directa, eso es lo que conocemos como radioteletipo, es un sistema en el que dos terminales llamados teletipo o telex se comunican a través de un enlace de radio. En el sentido estricto es un modo digital, porque es un modo digital, que hace uso de múltiples sistemas de modulación de señal, en especial el FSK, lo que es por desplazamiento de frecuencia, el símil a la modulación de frecuencia, pero en temas de modulación digital, de acuerdo a un código llamado Baudot, el viejo código Baudot, que es 7 bytes y que no posee corrección de errores y solo contiene mayúsculas, el viejo y querido Baudot. Y en el caso del servicio móvil marítimo se utiliza una variante del radioteletipo, pero en el caso se llama de impresión directa de banda estrecha y estos son los dispositivos que utiliza. Lo vamos a hacer más adelante en esta presentación, que es el modo de Navtex, es decir, el sistema Navtex.
Ustedes ven ahí, es un modo de radioteletipo, pero se lo hace con una bandita de banda estrecha, donde se emite y se recibe información. Pero en realidad es un radioteletipo. Bueno, radiotelefonía. Comprende la transmisión a larga distancia de sonidos, voz, música, etcétera, mediante las ondas electromagnéticas. Y en sentido estricto-náutica deberíamos hablar solamente, como en el caso de radioaficionado, solamente de emisiones de voz. Nadie se va a poner a transmitir música en el servicio móvil marítimo. Bueno, la modulación de amplitud es una de las formas de modulación de telefonía. Es el método de emisión que utiliza una señal analógicamente modulada en una amplitud para incorporar la información, generalmente de audio. Y la ventaja que tiene el AM es justamente su facilidad tanto de ser transmitida como ser decodificada. Y una variante de ella, lo sabemos, es la banda lateral única, single sideband, donde por procesos de filtrado se elimina la portadora y una de las bandas, que resulta redundante. En particular, ya que la M se emplea la mitad de energía en transmitir, la onda portadora y solo un cuarto de transmitir la información modulada, cada una de las bandas, el proceso final es significativamente superior rendimiento, sin pérdida alguna de información, no se pierde información, a pesar de este tipo de filtrados. Y según la banda lateral, hablamos de USB o LCB, pero en el caso, eso es lo que quería decir yo, en el caso de radiotelefonía náutica solo se utiliza exclusivamente el USB, no se utiliza otra forma de banda lateral. O sea, tanto en onda larga, como en onda media, como en onda corta, siempre las comunicaciones náuticas se hacen en USB. Bueno, también la modulación de frecuencia, sabemos lo que es. Es una técnica de modulación que permite transmitir información a través de la onda portadora, variando qué es su frecuencia, y el modo que se utiliza para las emisiones de radiotelefonía náutica, donde en la banda de VHF, en la banda marina de VHF. Modos digitales. Bueno, son todos los modos de comunicación, tanto en HF como en otros segmentos, tienen en común de estar basados en el empleo de técnicas de proceso digital de la señal. Para conseguir este proceso se emplean o bien dispositivos especiales o computadores o programas especializados que se encargan de la digitalización de la señal. Tenemos tres formas de enviar una señal digitalizada, que es por desplazamiento de amplitud, por desplazamiento de frecuencia y por desplazamiento de fase. En náutica se utilizan estos dos últimos, ¿no? Se utiliza el FSK y el PSK en particular. Vamos a ver en qué. Bueno, los modos digitales y el servicio móvil marítimo. Hablamos ya recién en la UTE, lo vamos a explicar un poco. Es un servicio internacional para enviar información de seguridad marítima utilizando radiotelegrafía o radiotelex con impresión directa de banda estrecha. Trabaja en los segmentos de MF, en 518 y 490 kilohercios, con un alcance del orden de los 300 a 400 millas. Esas son las frecuencias que utiliza, ¿no? Están fuera de las bandas marinas, ¿no? 518 y 490 kilohercios. Emplea un código de 7 bits que permite detección y corrección de errores, en que cada carácter se envía además 2 veces. Es un método de corrección posterior, no es un método de corrección en simultáneo. Desarrolla una velocidad de 100 baudios, modulando ¿en qué? En FSK, en USB. En realidad es una derivación muy parecida a lo que es el radioteletipo, ¿no? Pero con otro tipo de protocolo. Este protocolo lo define también UIT. Y el otro método digital que se utiliza en el servicio es el de llamada selectiva digital, LSD o DSC en inglés, y es un método de comunicación automático no verbal codificado digitalmente. Utiliza un código de 10 bits con corrección de errores definido por la UIT en las recomendaciones que está allí, que además determina sus otros aspectos técnicos. Está todo establecido por UIT, normalizado por UIT este modo.
define que usa telegrafía por modulación por desplazamiento de frecuencia o modulación por desplazamiento de fase para HF y MF con 100 baudios de velocidad y tonos emitidos de modulación de frecuencia, como dijimos al principio, ya cuando hablamos en el punteo, utilizando 1200 baudios en VHF, usando exclusivamente el canal 70. El canal 70 se reserva a la llamada selectiva digital en lo que es la zona 1. Vamos a ver qué son las zonas. Propagación de ondas de radio. Vamos a pasarlo muy por arriba nomás, porque esto ya más o menos lo conocemos. Bueno, tenemos dos tipos de ondas, de superficie espaciales. Nos vamos a quedar con las que nos interesa como dentro del servicio móvil marítimo. Y como ondas de superficie o terrestres tenemos la propagación que se puede dar por ondas de superficie o aéreas, sea directa, reflejada, difractada, troposférica, ionosférica, pero en realidad nosotros vamos a utilizar solamente algunos de ellos, ¿no?, dentro del servicio. La onda de superficie es la que sigue a corta distancia del suelo o manto de agua, el trazado de la curvatura de tierra, sus accidentes orográficos, obstáculos arquitectónicos, etc., que en el caso de utilizarla sobre una superficie acuosa tiene una ventaja, porque el manto de agua tiene menor absorción, por lo tanto tiene mayor alcance, ¿no? Por eso que se utiliza en las comunicaciones de onda media, de MF, donde el componente de superficie es mayor, dado que justamente tiene mayor alcance y más confiabilidad durante el día y la noche. Bueno, como dice, acá dice, la continuidad y permeabilidad de la superficie incluyen de manera muy importante la absorción de las señales, porque esta forma de propagación, por las características eléctricas del mar, que tiene mayor conductividad y menos permeabilidad, optimiza la utilización. En horas diurnas, las señales que se propagan a través de componentes espaciales resultan fuertemente atenuadas, ustedes saben, por la capa D y demás, y la onda de superficie es el único modo de propagación posible y fiable por sistemas señales tales como los de radiodifusión de onda media o de larga, y las comunicaciones y los sistemas de navegación en ondas milimétricas, kilométricas y las comunicaciones de corto alcance de onda corta. A ver, los radioaficionados, nosotros podemos jugar con distintos tipos de onda y demás, porque nosotros experimentamos y no tenemos ninguna rigurosidad a la hora de comunicar. Pero por supuesto que los sistemas comerciales, y en particular el sistema móvil marítimo, requiere de confiabilidad. Por eso, una de las maneras de dar confiabilidad a las comunicaciones es utilizar la MF, debido justamente a la onda de superficie que dentro del mar es fiable. Bueno, onda directa. Por onda directa se entiende el componente espacial que cubre en línea recta la distancia entre antena emisora y receptora. Cuando la antena transmisora y receptora están a corta distancia, se puede decir que a fines prácticos se mueven propagan a lo largo de una superficie plana, pero sabemos que cuando lo hacemos en la realidad existe lo que se llama el horizonte radial, y como tal tenemos una limitación dentro de lo que es la onda directa. La onda directa es la que se utiliza, en particular en este servicio, en VHF. Bueno, y la onda ionosférica se produce por fenómenos de refracción y reflexión en las ondas radio que permiten comunicación a larga y muy larga distancia. Entonces, cuando tenemos necesidad de comunicar a larga y muy larga distancia, comúnmente utilizamos la HF y la reflexión a través de onda ionosférica. Digo comúnmente porque hoy día se está utilizando comunicación de tipo satelital. Acá tenemos los rangos de ondas y el tipo de ondas que en general utilizan. La onda media o MF es básicamente casi totalmente de superficie. La onda corta utiliza la ionosférica y la VHF utiliza la onda directa. Bueno, entonces básicamente se realiza la propagación VHF en la troposfera por medio de ondas directas o reflejadas. El alcance máximo va entre 30 a 40 millas náuticas, eso es lo que se define. En MF se realiza básicamente por onda superficie, el alcance puede llegar a 300 a 400 millas náuticas, es el alcance máximo que pueden llegar a tener. Y después lo que es en HF se realiza por ionosfera, y bueno, el alcance general es superior al límite de MF de 400 millas náuticas,
y superior a los 2000 en un solo salto, ¿no? En algo confiable, la propagación llega a los 2000 kilómetros, teniendo un solo salto. Bueno, vamos a hablar sobre la Organización Meteorológica, la Organización Marítima Internacional, mejor dicho. Se abrevia OMI, en inglés IMO, y es el organismo especializado de Naciones Unidas que promueve la cooperación entre estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima. Esos son los fines de la OMI. Dentro de la OMI tenemos el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que se llama SOLAS, y es un tratado internacional sobre la seguridad de buques cuya iniciativa obedece a la OMI y está en vigor desde el 25 de mayo de 1980. Acuerda sobre procedimientos de seguridad, tipos de equipamiento y los protocolos de comunicación usados para aumentar la seguridad marítima y la facilidad del rescate de barcos en peligro. Este es el protocolo que se refiere a esto, ¿no? A la seguridad en el mar. Bueno, el capítulo 4 refiere que las radiocomunicaciones, específicamente a radiocomunicaciones, y contiene las prescripciones funcionales relativas a, dice, transmisión y recepción de las alertas de socorro, buque-tierra, buque-buque, compromiso de los estados con relación a la provisión de servicios de radiocomunicaciones, las instrucciones relacionadas con la instalación radioeléctricas, equipos radioeléctricos, la definición de las zonas marítimas A1, A2, A3 y A4, los servicios de escucha, el personal de radiocomunicaciones. A eso se refiere lo que es el capítulo 4 del SOLAS. Y lo que es el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos es un conjunto de procedimientos, se puede decir un protocolo, y equipos y protocolos de comunicación diseñada ¿para qué? Para aumentar la seguridad y facilidad de la navegación y el rescate de embarcaciones en peligro. En realidad es un desprendimiento del SOLAS. Está regulado por el SOLAS, estando en operación los buques mercantes de pasajeros desde el año 1999. Su propósito es alertar rápidamente a las autoridades encargadas de búsqueda y salvamento, así como también a otros buques que se encuentren en las cercanías de un siniestro, con la finalidad de asistir con una demora mínima. Esa es la función del SMSS. SMSSM. Bueno, el Sistema Mundial de Socorro Marítimo y Seguridad Marítima, en concordancia con lo establecido por el SOLAS, tiene las siguientes funciones: emitir y gestionar las comunicaciones de búsqueda y de salvamento, emitir y gestionar alertas de socorro, emitir y gestionar las comunicaciones de urgencia y seguridad, y la búsqueda y localización mediante radiobalizas de localización de siniestros que se llaman EPIRB, y respondedores de radar. Algo vamos a ver sucintamente de qué se trata esto. Las comunicaciones in situ llevadas a cabo en las bandas de EMF y VHF en las frecuencias designadas para el tráfico de socorro y urgencia utilizando radiotelefonía o radiotelex, y emitir y gestionar avisos a los navegantes, boletines meteorológicos, alertas de temporal y cualquier otro mensaje relativo a la seguridad. Y también lo que es correspondencia pública, o sea, comunicaciones de correspondencia de índole personal y o negocios también está incluido en el sistema. Los equipos que se utilizan en el sistema, ya los conversamos, es el NAVTEX, que es un sistema automático de telegrafía de impresión directa que distribuye avisos de seguridad marítima, pronóstico de tiempo, noticias y otros tipos de informaciones de forma constante. Inmarsat es la red de satélites operado bajo supervisión de la OMI que proporciona comunicaciones de voz o fax entre buques o entre buques y tierra, sistemas de aviso de alerta y noticias, así como servicios de transferencia de datos y telex a los centros de coordinación de rescate. Esto es lo que es Inmarsat. Después también está el sistema de radio de alta frecuencia, o HF, que incluye el radioteléfono de alta frecuencia en el rango de frecuencias que van la onda corta, de 3 MHz a 30 MHz. Los transpondedores de radar, que incluyen generalmente al menos 2 transpondedores que se utilizan para localizar los botes de rescate. Vamos a hablar sobre NAVTEX. Es un servicio internacional para enviar información de seguridad marítima utilizando radiotelex o radiotelegrafía con impresión directa de banda estrecha. Funciona, como dijimos en el segmento de MF, en 518 y 490 kHz con un alcance que va de 300 a 400 millas, o sea, el alcance de la MF. Inmarsat
Es una red de satélites operada por Inmarsat bajo supervisión de OMI. La red proporciona comunicaciones de voz o fax entre buques y tierra, sistema de aviso de alerta, noticias, servicio de transferencia de datos, esto ya lo vimos, ¿no? Ustedes saben que Inmarsat comenzó siendo una organización de OMI y hoy día es una corporación privada. Radio VHF, aunque viene quedando obsoleto como sistema de comunicación ante las nuevas tecnologías, sigue siendo ampliamente utilizada porque pueden recibir avisos por medio de este sistema utilizando llamadas selectivas o LSD, o sea, la onda corta se utiliza para la llamada selectiva, y estados de países desarrollados siguen utilizando el sistema, ¿no? Hay que darse cuenta que la mayoría del mundo es subdesarrollado y el sistema de HF y la comunicación de HF todavía se utiliza en la mayoría de ellos, ¿no? La tecnología de radio HF, si bien es antigua, funciona muy bien incluso en zonas de baja o inexistente cobertura de satélites, como son las zonas más allá de los 60 grados de latitud sur y norte, ahí donde dijimos que tienen dificultad de los satélites de ingresar su señal, lo que serían las zonas polares, en la zona A4. Y transportadores de radar. Bueno, es un dispositivo capaz de ser detectado por radares marinos, aéreos y terrestres, emitiendo una señal característica que indica la posición de la pantalla del radar. También se le denomina en castellano respondedor de radar, nombre con el que lo define tanto la OMI como la OIT. Ustedes saben que este sistema tiene una particular, no emite, sino en realidad responde señales de radar. El sistema SART, Search and Rescue Transponder, básicamente está diseñado para su utilización desde balsas salvavidas. Tales balsas no pueden ser detectadas si no es a través de este dispositivo, que es capaz de emitir impulsos una vez que detecta una señal de radar. O sea, alguien, un buque, envía una señal de radar buscando una balsa siniestrada, y él responde con una señal, pero no emite si no recibe la señal de radar. Y aquí tenemos alguna forma como opera, ¿no? Ustedes ven que si la señal el punto A sería la señal donde está el transportador, el respondedor, y el B es la señal de satélite que se envía. Si no se envía una señal que el individuo detecta, no emite nada y empieza a emitir con mayor profusidad cuando la señal de radar es recibida con mayor potencia, ¿no? Mayor intensidad. Bueno, áreas marítimas del SMSM. Bueno, se divide todos los mares en 4 áreas de navegación, por las cuales, según las áreas en las cuales opera un buque, deberá llevar a bordo algunos otros equipos del sistema. En realidad, como dijimos al principio, las áreas se definen de acuerdo a la cobertura que tienen los distintos tipos de onda, de sistemas de onda. Bueno, la zona 1 es aquella que está bajo la cobertura de una estación en tierra que posea cobertura total en VHF, o sea, unas 40 millas náuticas de la costa, con recepción continua de alertas de socorro tanto en los canales 16 y 70. 16 en telefonía, 70 llamada selectiva. Ustedes ven que la zona se define como aquella que tiene cobertura, el VHF, ¿no? La zona 2 es aquella que está bajo la cobertura de una estación de tierra que posee cobertura de onda media, MF, que va desde las 40 millas anteriores de la 1 hasta unas 400 desde la costa, con recepción continua de alerta socorro en la frecuencia de 2187,5. La zona 3 es entonces aquella que excluyen la zona 1 y 2 y que están entre los 70 y 70 sur, 70 norte y 70 sur de latitud, comprendida inicialmente para el ámbito de la cobertura de HF, con alerta de socorro en esas frecuencias, ¿no?, que están allí, o actualmente por medio de Inmarsat. Esa es la zona 3, o sea, la zona que no cubre el MF y que no está en zonas polares, es como se define la zona A3. Y la 4 es aquella que no está comprendida por ninguna zona, o sea, la que está por encima del 70 norte y sur, respectivamente, son las zonas polares, y básicamente allí
están casi exclusivamente cubiertas por el HF porque el ángulo de incidencia de los satélites geoestacionarios es muy chico y por lo tanto el sistema no es eficaz para comunicación en estas zonas, en las zonas polares, ¿no? Bueno, ¿qué equipamiento hay que tener en las zonas de esta zona de cobertura? Bueno, la A1, las naves que naveguen por la zona A1 deben tener un transceptor VHF, las balizas SPIRV, tanto la baliza SPIRV como establece que es la radiobaliza indicadora de posición de emergencia, esa es la abreviatura, y un receptor NAVTEX. En la zona 2 tenemos que tener el transceptor de VHF anterior más uno de onda media, las balizas de onda media y también el receptor NAVTEX. En las zonas 3 se debe tener todo lo anterior más el HF o cobertura satelital, las balizas y también un receptor NAVTEX. Y en la 4 todo lo anterior, incluso satelital, sí, eventualmente puede llegar a servir, las balizas y el receptor NAVTEX. Bueno, vamos a hablar sobre procedimientos operacionales generales y de socorro, urgencia y seguridad. Vamos a empezar sobre identificación de estaciones. ¿Cómo se identifican las estaciones costeras? Ya sea por su distintivo llamada, todas las estaciones costeras del mundo tienen un distintivo llamada, o también lo hacen en forma alternativa por el nombre geográfico del lugar, tal y como aparece en el nomenclator de las estaciones costeras, seguido preferentemente con la palabra radio o de cualquier otra indicación apropiada. Cuando uno escucha, yo que sé, Cerrito Radio, es la estación que tiene Antel, la palabra radio al final indica en general que eso es una estación costera. En los barcos, ya sea por el distintivo llamada, pero también se pueden identificar por el nombre oficial del barco, precedido por en caso necesario, del nombre del propietario o a condición de que no pueda existir confusión con señales de socorro, urgencia o seguridad. No se puede confundir con ellas. Y las estaciones de embarcación o dispositivos de salvamento, ya sea por su número o señal de llamada selectiva, que lo definimos anteriormente, ya sea por su distintivo de llamada, o ya sea por una señal de identificación que conste el nombre del barco base seguido de 2 cifras. Así como se comunican este tipo de estaciones. La escucha radioeléctrica. Durante la navegación, las naves equipadas con instalaciones de ondas métricas mantendrán una escucha continua en el canal 70 en el sistema de llamada selectiva digital. Si la nave está equipada con instalación de MF, efectuará la escucha de la frecuencia de socorro y seguridad, también de LSD, en 2187,5 kHz. Si la nave está equipada con instalación de MF o HF, efectuará la escucha de la frecuencia de socorro y seguridad para la frecuencia que dijimos, 2187 y 8414,5, que es una de las frecuencias también de LSD en onda corta, y al menos una de las frecuencias de socorro y seguridad que están allí, ¿no? Son esas que están allí. O sea, esas son el tipo de escuchas obligatorias que deben hacer las naves cuando están en la zona, que están equipadas con equipos de MF y HF. Si la nave está equipada por una estación terrena del buque Inmarsat, mantendrá escucha de la señal de alerta de socorro costera buque por satélite. El canal 16 de VHF es un canal de radiocomunicación marítima que opera en 156,8 y que el SMSSM establece como destinado en todo el mundo exclusivamente al socorro, la urgencia, seguridad y llamadas, y cortas llamadas. Tradicionalmente era de escucha permanente obligatoria para todas las estaciones del servicio móvil marítimo, costeras y barcos. Ustedes ven por acá, ven el reloj que hay acá, ¿no? Este es un viejo reloj marino que se establecía justamente los periodos en los cuales era la escucha obligatoria, de silencio en realidad, de silencio de la escucha obligatoria del canal 16. Las naves tenían que estar sintonizando el canal 16, tenerlo en escucha, y en estos periodos que están en verde y rojo,
todas las estaciones tenían que cesar las comunicaciones de llamada para hacer escucha, justamente era con motivo de socorro, seguridad o urgencia. Y me quedé acá. A ver, si vamos para adelante. Acá. Bueno, como decía, tradicionalmente era de escucha permanente obligatoria para todas las estaciones de servicio móvil. Para las estaciones de radio pudieron escuchar un llamado. Se me fue solito. Para que estaciones de radio pudieran escuchar una llamada de socorro emitida por un barco en peligro, se establecían periodos de silencio a intervalos regulares, 3 minutos inmediatamente después de la hora en punto y de las medias horas. En esos periodos solo se podía hacer llamado de socorro, urgencia y seguridad, pero no llamada de rutina. En cuanto a la utilización, solo pueden realizarse llamadas de duración no superior a 1 minuto y acto seguido el tráfico se desviará a un canal de trabajo. En caso de no ser atendida la llamada, puede ser repetida hasta 3 veces en intervalos de 2 minutos. Ese es el protocolo de la utilización del canal, solo para llamados rutinarios. Bueno, la escucha del canal. En radiotelefonía, el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional dispuso que los buques con equipos de SMSSM, mientras estén navegando, continuarán manteniendo siempre que sea factible una escucha en el canal 16. Además, de acuerdo a la resolución 331 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007, se insistió en la necesidad de que la escucha del canal 16 fuera mantenida en forma obligatoria durante algunos años más. O sea que, de alguna manera, todavía se mantiene la escucha del canal 16. En Uruguay, el reglamento, que data de 1997, establece que todos los buques en agua de jurisdicción uruguaya deberán mantener servicio de escucha permanente en las frecuencias internacionales de socorro de acuerdo a la zona que se encuentra operando el canal 16 o la frecuencia de 2182 kHz, excepto cuando estén amarrados a muelle. Y además dice que todos los centros de controles zonales efectuarán escucha permanente en la frecuencia de 156.800 MHz, que es el canal de VHF en F3E, que quiere decir FM. Socorro, urgencia, seguridad y rutina. Socorro indica que una estación móvil está en peligro inminente y requiere asistencia inmediata. La señal de socorro consiste en la palabra Mayday, pronunciada como, lo dije ahí, Mayday, ¿no? Mayday se escribe, se pronuncia en español Mayday. Indica que la estación que lo va a transmitir tiene un mensaje urgente relativo a la seguridad de una estación móvil o la seguridad de una persona. Estamos hablando de urgencia, ¿no? Arranco de nuevo. Urgencia indica que la estación que lo va a transmitir tiene un mensaje urgente relativo a la seguridad de una estación móvil o la seguridad de una persona. La señal de urgencia por radiotelefonía consiste en la palabra pan, 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 en las palabras pan, pan, repetidas en un conjunto de 3 veces. O sea, es pan, 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 pan. En materia de seguridad, indica que la estación que lo transmitirá tiene un mensaje cuyo contenido es un aviso importante para la seguridad de la navegación o de carácter meteorológico. Y la señal de seguridad consiste en la palabra security, que se pronuncia en español como lo dije, security. Operaciones en radiotelefonía, que es lo que se recomienda en el caso, siempre en radiotelefonía, pero en particular en el servicio móvil marítimo. Escuchar antes de hablar. Ustedes ven que siempre decimos lo mismo, ¿no? Escuchar antes de hablar, utilizar voz clara, expresarse en un tono normal, hablar despacio, no usar códigos innecesariamente, de ser necesario codificar palabras o números usando el alfabeto fonético internacional. Ustedes ven que esto es básico para todo servicio de radiotelefonía. En radiotelefonía. Dale. En las frecuencias comprendidas, el tráfico rutina en VHF, en las frecuencias comprendidas entre 156 y 174, cuando las condiciones son buenas, los llamados se transmitirán de la siguiente forma. El nombre, distintivo llamado u otra señal de identificación de la estación que llama una vez, seguido de la palabra aquí o de, como se usa habitualmente. El nombre distintivo de la llamada u otra señal de identificación de la estación que llama 2 veces a lo sumo y seguido con la palabra cambio u over. Una vez establecido el contacto, solo podrá transmitirse una sola vez el distintivo llamada u otra señal de identificación. Estas bandas utilizadas
En el servicio móvil marítimo, las llamadas entre barcos y de estaciones costeras a una estación de barco procurarán hacerse en general en la frecuencia del canal 16, y cuando una estación reciba una llamada en esa frecuencia, procurar responder en la misma frecuencia, a no ser que la estación que llama haya indicado otra frecuencia para la respuesta. La llamada se transmitirá de la siguiente forma: el nombre distintivo llamado u otra señal de identificación de la estación, llamada 3 veces a lo sumo, luego de la palabra aquí o delta eco o de en caso de dificultad de idioma, el nombre o distintivo de llamada u otra señal de identificación de la estación que llama 3 veces a lo sumo, y cambio u over. Una vez establecido el enlace, solo podrá transmitirse una sola vez el nombre o distintivo de llamada u otra señal de identificación, y cuando una estación radiotelefónica de barco llame a una estación costera, procurará utilizar para la llamada la frecuencia de 21, esto en MF, ¿no?, de 2182 kHz, una frecuencia de trabajo cuando haya gran densidad de tráfico, en el caso de que esté muy congestionada. Cuando una señal, una estación radiotelefónica de barco llama a una costera de su país o de nacionalidad distinta a la suya, deberá utilizar la regla general en la frecuencia de 2182 kHz. No obstante, la estación de barco también podrá utilizar una frecuencia de trabajo en la que la estación costera mantenga escucha, probablemente en su propio idioma. Cuando una estación radiotelefónica de barco llame a otras estaciones de barco, utilizará la frecuencia de 2182 y una frecuencia de barco a barco donde y cuando haya gran densidad de tráfico, y siempre que este procedimiento haya sido objeto de un acuerdo previo. Las estaciones costeras deberán llamar a las estaciones de barco de su propia nacionalidad, ya sea en una frecuencia de trabajo si se trata de llamadas individuales, o en la frecuencia de 2182 kHz. En HF, en cada banda HF para comunicaciones radiotelefónicas existe un canal de llamada y varios canales de trabajo. El número del canal y las frecuencias asociadas a cada canal son definidos por UIT y están detallados en ese apéndice, el 17B, que están en el manual. En el manual están todas estas frecuencias y canales. El procedimiento de llamada en HF es similar al descrito para la banda MF, debiendo la estación de barco que llama a una estación costera emplear el canal de llamada que corresponde a la banda utilizada. Para llamadas y mensajes de socorro, la llamada y mensaje de socorro solo podrá transmitirse por orden del capitán o de la persona responsable de la nave. Eso es básico. La llamada de socorro transmitida en radiotelefonía consiste en Mayday, repetido 3 veces, Mayday, 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 aquí o de, se puede utilizar delta eco si en el caso de que haya dificultad de idioma, nombre del buque, repetido 3 veces, y el mensaje sigue el mensaje de socorro. Este es el texto de socorro que se transmitirá después de la llamada de socorro, y tras una pausa debe llevar lo siguiente: Mayday, nombre de buque, señal distintiva. Incluso dice que se recomienda agregar el MMSI, la situación en latitud y longitud o en demarcación, la hora UTC, la naturaleza del siniestro y el requerimiento y la frase requiero asistencia inmediata. Este es el protocolo que se debe utilizar. El acuse de recibo lo hará en la estación costera y luego todos los buques, aunque no es obligatoria esa precedencia, y que hayan escuchado el llamado y el mensaje de socorro. Y se dice Mayday, nombre del buque 3 veces, puede usarse el MMSI. Si no se logra tener el nombre, la cláusula D, el nombre de la estación que acusa el recibo 3 veces, puede ser la costera o un barco, y RRR Mayday. RRR significa recibido, ¿no? Mayday. Solo se realizarán, lo realizarán las estaciones involucradas y se deberán utilizar la señal de socorro previo a cualquier llamada en el tráfico socorro. Se utiliza Mayday, nombre de la estación llamada una vez, el DE, nombre de estación de llamada una vez, el texto de la comunicación y la palabra cambio u over. Todas las estaciones que participan en el tráfico socorro deberán iniciar la comunicación con la palabra Mayday, la identificación de la señal de llamada, la palabra DE o aquí, utilizando el idioma español, y la identificación de la estación que llama. Siempre esa es la precedencia de cualquier llamado que haga las estaciones que participen en el tráfico de socorro. Y aquí nos quedamos.